Hay errores que se pueden corregir con una disculpa, otros con dinero, pero hay errores que simplemente no tienen solución. Ponerte un disfraz maldito para animar una fiesta infantil probablemente entra en esa última categoría, y no es broma, porque en serio, ¿cuántas veces hemos visto en el cine de terror a alguien tomar la peor decisión posible en el peor momento? Pues en esta película esa decisión lleva peluca, nariz roja y una sonrisa que no se borra ni con ácido. Prepárate, porque lo que parecía un drama familiar con toques de comedia se convierte en una mutación grotesca, perturbadora y, para qué negarlo, deliciosamente enferma. No subas por ahí. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Clown 2014, dirigida por Jon Watts. Sí, el mismo que años después dirigiría a Spider-Man para Marvel. Pero aquí no hay adolescentes volando con trajes de lycra, no. Aquí lo que hay es una pesadilla disfrazada de circo. La historia arranca como esas malas ideas que uno tiene a última hora. El padre quiere animar la fiesta de su hijo, pero el payaso contratado no aparece. Encuentra un viejo traje en una casa vacía, se lo pone y listo, problema resuelto. Solo que el traje no se quita, ni con agua caliente, ni con tijeras, ni con todo el arrepentimiento del mundo. Y ahí empieza la transformación. Primero es la nariz pegada, luego los colores de su piel, después el hambre, pero no hambre de pizza o pastel de cumpleaños, hambre de carne infantil. El protagonista, que parecía un tipo decente, entra en un descenso físico y moral cada vez más enfermizo. Y tú, como espectador, no sabes si reírte o vomitar, porque Clown juega a eso, a incomodarte, a ponerte en una situación donde no puedes dejar de mirar aunque te repugne lo que ves. Y eso, hay que decirlo, lo hace muy bien. La transformación corporal es lenta, dolorosa y profundamente desagradable. Pero también está cargada de metáfora, porque Clown, más allá del gore, habla de lo fácil que es perder el control, de cómo un acto inocente, por muy buena intención que tenga, puede abrir la puerta al desastre. Y en este caso, esa puerta da directamente al infierno. El tono de la película es un híbrido rarísimo entre serie B, body horror y drama familiar disfuncional. Y eso es justo lo que la hace especial. No se toma completamente en serio, pero tampoco se burla de sí misma. No es sátira, pero tampoco se esfuerza por ser importante. Simplemente va a lo suyo. Y lo suyo es poner a un tipo vestido de payaso a perder la humanidad, mientras todos a su alrededor intentan fingir que no pasa nada. El maquillaje y los efectos especiales prácticos son bastante sólidos. Nada de CGI exagerado. Aquí el horror es tangible. La nariz se pega a la carne, la piel se decolora, los dientes se alargan y el alma se pudre. ¿Paramos un momento? Si este descenso al circo infernal te está pareciendo tan retorcido como a mí, te invito a suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y compartir este video con esa persona que aún cree que los payasos son inofensivos. ¿Conocías esta película? ¿Qué opinas del terror con estética absurda pero fondo oscuro? Te leo en los comentarios. Gracias. ¿Volvemos al horror? Seguimos. Uno de los puntos fuertes de Clown es que el protagonista no es un santo, no es perfecto. No es el típico héroe que lucha contra el mal con cara de sufrimiento y lágrimas en cámara lenta. Es un tipo que va perdiendo el control y no siempre intenta recuperarlo. Hay momentos en los que parece resignado, como si supiera que no va a poder volver atrás, y eso lo hace más humano, más jodido, sí, pero también más creíble, porque seamos sinceros, si descubrieras que estás maldito, que estás cambiando, que tienes hambre por cosas que no deberías,
¿realmente te enfrentarías a eso con valentía? ¿O simplemente dejarías que el traje te consuma? El humor negro está presente, pero no abunda. No hay bromas. Lo que hay es incomodidad, miradas torcidas, silencios que pesan, gente que no sabe cómo reaccionar. Y en medio de todo eso, un hombre desesperado por no convertirse en un monstruo, mientras ya lo es. La película también lanza guiños interesantes al folclore. Ese viejo disfraz, ese origen ancestral, ese demonio nórdico que se oculta bajo la imagen del payaso moderno. Todo eso le da un aire de leyenda urbana que encaja perfecto con la estética decadente y el horror corporal. Y aunque no es una obra maestra, Clown funciona, porque no necesita ser perfecta, solo necesita ser incómoda, asquerosa, retorcida, y eso lo consigue con creces. El tramo final es tan salvaje como esperas. No hay redención gratuita, no hay discursos motivacionales, solo decisiones difíciles, cuerpos deformados y un último intento desesperado de salvar lo que queda. Si es que queda algo. Y cuando llegan los créditos, te das cuenta de que has visto una película que no vas a entrar en los rankings de mejores películas del año, pero que tampoco vas a olvidar tan fácilmente. Porque Clown no es solo una película sobre un disfraz maldito, es una advertencia. Una que dice, no toques lo que no entiendes, no juegues con lo desconocido y, sobre todo, no subestimes a los payasos. Si te ha gustado este paseo por lo grotesco y lo absurdo, suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí hablamos de lo que da miedo, incluso cuando se disfraza de fiesta infantil. Y si ya viste Clown, dime, ¿te pareció brillante, cutre o las dos cosas a la vez? Porque a veces el horror más raro es el que más se te queda en la cabeza.